Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al webinar del Centro de Educación Ambiental de la Casa de Campo. En esta ocasión contamos con Blas Molina, que es biólogo y es también técnico del área de ciencia ciudadana de SEO BirdLife, y hoy viene a contarnos y a presentarnos los resultados del tercer Atlas de aves en época reproductora de España. Como siempre, sabéis que tenéis un chat disponible para hacer cualquier pregunta o consulta que se os ocurra o comentario para Blas, y al final del seminario los contestaremos. Pues ya te dejo con ellos y muchas gracias por venir. Muy bien, pues hola a todos y bueno, un placer poder contaros la información del reciente publicado Atlas de las aves en época reproductora en España, realizado por SEO BirdLife. Bueno, pues esto es un buen elemento, una buena información de lo que es el área, de lo que es la ciencia ciudadana y en la que contamos con muchísimos colaboradores. Este atlas corresponde, pues se ha llevado a cabo en un periodo que comprende desde el año 2014 al 2018. En el área de ciencia ciudadana de SEO BirdLife contamos con 13 programas en los que, bueno, participan pues personas de toda la geografía española. Y con estos 13 programas, ¿qué es lo que queremos en la organización? Bueno, pues tener unas herramientas que nos permitan conocer el estado de conservación de las aves. Estas herramientas lo que nos generan es una información sobre su distribución, sobre cuáles son las poblaciones y cuáles son las tendencias de estas poblaciones. Estos 3 parámetros son fundamentales porque la UICN, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, considera estos 3 parámetros para evaluar cuál es el estado de conservación de las aves. Y con ello, como veremos al final, podemos conocer si una especie está amenazada o no tiene ningún tipo de amenaza. Uno de estos programas es el Atlas en la primavera. Bien, pues hasta ahora teníamos 3 atlas, 2 que se han hecho en el periodo de reproducción, en primavera, y otro, este que veis aquí con las portadas de las aves frías, que es el primero que se llevó a cabo para conocer la distribución de las aves en invierno. Deciros también que este tercer atlas ha contribuido no solo a conocer las aves en España, sino las aves en Europa. La SEO BirdLife estaba comprometido con los trabajos llevados a cabo para conocer cuál es la distribución de las aves en Europa, que constituye el segundo atlas de las aves europeas. Toda la información generada en este atlas la pasamos a este nuevo atlas a escala continental. Y esta publicación, pues podéis consultarla a través de internet porque se pueden ver mapas. Bueno, tenéis que poner el nombre en inglés, European Breeding Bird Atlas 2, como viene aquí en la portada del libro, y así podéis acceder a mucha información y conocer cómo están distribuidas las aves en Europa. Bien, pues con todos los datos obtenidos en este atlas, pues se ha hecho una publicación. Esta publicación pues consta, como los anteriores atlas, de un índice, de unas presentaciones de la dirección, del presidente, etcétera, y además un listado de los colaboradores en el trabajo de campo, la introducción, las metodologías que se han utilizado, los resultados y luego las distintas especies con bibliografía, las fichas, etcétera.
Hay que tener en cuenta que no se ha hecho publicación en papel en este caso, sino que está disponible a través de una página web donde desde esa página web pues, se tiene acceso a toda la información y a todos los contenidos y además a otra serie de contenidos como el Atlas Europeo, el Libro Rojo y toda aquella información que contribuye a conocer mejor todas estas especies que nos encontramos en primavera. Bien, pues aquí tenéis un ejemplo de distribución de la cobertura que hemos obtenido en este atlas. Para ello, ¿qué tenéis que saber? Pues bueno, veis aquí un mapa de España con las Islas Baleares, las Islas Canarias y las ciudades autónomas y veis todos estos puntitos, pues todos estos puntitos corresponden a la unidad de trabajo. La unidad de trabajo son cuadrículas de 10 por 10 kilómetros. Todo el territorio está dividido en este tipo de cuadrículas y es la unidad que utilizamos para que la persona que va a revisar qué aves hay en ese espacio, pues cuente con ese cuadradito en el que ese cuadradito se revisa, hay que moverse por todos los hábitats, por todas las partes de ese cuadrito de 10 por 10, con el objetivo de registrar todas las aves que hay en esa cuadrícula. Todas muchas veces es complicado. ¿Por qué? Porque hay algunas aves que se dejan ver poco, son muy escasas, son de reproducción puntual y en muchos casos pues no se llega a registrar el 100%. Pero bueno, esto ocurre en todos los atlas y la idea es que estén bien revisadas para tener un buen conocimiento de por dónde se distribuyen las aves. Entonces, aquí veréis que hay todas las cuadrículas que están en verde, pues son cuadrículas que se han visitado y están la información prácticamente completa, se consideran completas. Pero luego hay otras, las verdes, las que veis en verdecito claro, pues son cuadrículas que se visitaron, pero no hay información suficiente como para decir que el trabajo está completo. Pero esa información también es muy útil y se ha utilizado. Y por último, pues hay unas pocas cuadrículas que veis en color rosado, que son aquellas cuadrículas que no tienen información. En general, esto supone un trabajo, como ahora veremos, un trabajo muy importante porque son 5.600 cuadrículas las que hay que revisar y hay que contar con voluntarios y gente que participe de toda España. En algunas zonas, como la España vacía, pues nos cuesta mucho encontrar gente pues que salga al campo a ver aves y registre todas estas especies. Entonces, veis cómo domina el color verde claro, pues en zonas como pues parte de Aragón, va bajando toda esa franja hacia Cuenca, Castilla-La Mancha, norte de Andalucía, parte de Galicia, pero bueno, el caso es que se hizo un esfuerzo importante para obtener esta información con ayuda de muchos voluntarios. También destacar que hay algunas comunidades autónomas o provincias en las que la cobertura fue prácticamente total, como es el caso de Cataluña, la provincia de Soria, Cantabria, Madrid o incluso la provincia de Extremadura. Las cuadrículas que conseguimos terminar y darlas como hechas con un buen trabajo fueron 2.778 cuadritos, de estos que os comentaba, de 10 por 10 kilómetros. Pero, no obstante, como os comentaba en la anterior diapositiva, con datos, pues prácticamente, salvo las 256 que veis aquí, todas tienen información. Muchas de estas cuadrículas también, de estas que no tienen datos, son por temas de cartografía, son algunas cuadrículas que son muy pequeñitas o son trocitos de costa y bueno, al final la información conseguida es bastante buena y esto ha permitido pues tener una nueva
radiografía de cuál es la distribución de las aves. Fijaros que en el trabajo directo del Atlas ha participado nada más y nada menos que casi 1.600 personas, con más de 25.000 jornadas, y a toda esta información además se ha unido datos de otros programas, como he mencionado anteriormente, como es el SACRE, que es el programa que le llamamos así, pero es el programa que se hace en primavera, donde los voluntarios salen a hacer estaciones o recorridos y contar en 2 visitas las aves que se pueden ver en cada una de las zonas que visitan. O el programa Noctua, que lo que quiere es registrar las aves nocturnas. También se ha incorporado muchos de los censos específicos. Para los que no lo conocéis, pues todos los años en nuestra página web anunciamos una serie de censos en los que contamos, obviamente, con todos los colaboradores que quieran participar, desde censos de buitre leonado, rapaces, por ejemplo, de aves exóticas, como hemos hecho hace unos años, el censo de cotorra argentina, y además otros programas como plataformas en las que muchas personas, aficionados y ornitólogos registran sus datos y proporcionan una información muy útil para completar todo este atlas. En el atlas, además de estas visitas que mencionaba a las cuadrículas, para pues haciendo visitas y registrando las aves, también hemos hecho un trabajo ya un poco más específico y de un poco más de calidad, o sea que hay que saber un poquito más de pájaros para participar, porque son recorridos que hemos ido haciendo por distintos hábitats con unos transeptos y un tiempo, una distancia y un tiempo especificado, con la idea de que esa información nos ayude para hacer unos mapas que ahora veremos y obtener información sobre densidades, selección de hábitat, etc. Toda esta información, nada más y nada menos, ha contado con más de 1.000 personas y se han hecho más de 37.000 recorridos y más de 18.000 kilómetros han sido los que se han recorrido por los colaboradores. O sea que, como veis, la participación y el esfuerzo de los voluntarios es importante. Entonces, en toda esta fotografía, este atlas no se llama, como los dos atlas anteriores, Atlas de las aves en época reproductora, sino que le hemos llamado Atlas de las aves en el periodo reproductor. No hemos considerado solo las aves que estrictamente crían, sino que en ese periodo pues hay muchas otras especies que utilizan el territorio pues para por otras necesidades. Muchas son aves migratorias, otras se presentan porque fracasan en el periodo reproductor y utilizan nuestro territorio fuera de estas zonas alejadas de las zonas de cría. También se presentan especies que son raras y se presentan en este periodo de cría, aunque no lo hacen. Otras especies simplemente están en este periodo, pero no crían. Y además se unen las especies exóticas, que ahora veremos el número que se ha registrado, que unas están establecidas, es decir, crían y todos los años esas poblaciones se mantienen, y otras hacen intentos de cría o aparecen nuevas especies exóticas. Todas estas especies son las que se han registrado en este trabajo. Es una fotografía muy importante de cuál es la situación en este periodo. ¿Cuántas especies se reproducen? Pues aquí tenéis 293 son las especies que hemos visto que o intentan reproducirse o habitualmente todos los años sacan sus polladas, sus crías adelante. 67 especies no se reproducen, pero están presentes en este periodo. Se han registrado 38 especies raras.
exóticas ya contamos con 64 en este periodo y en total suman 462. ¿Qué información hemos obtenido para cada una de las especies? Entonces, en estas especies hemos dibujado, hemos preparado unos mapas en los que nos dan idea de por dónde se distribuye la especie. Este pajarito que tenéis aquí dibujado es una totobía, es una alondra. Con dibujos es más difícil identificar las aves, sobre todo con dibujos artísticos. Entonces, esta especie pues presenta esta distribución, como veis aquí en el mapa de color verde. Y bueno, se consideran unas categorías de reproducción que todos los que salen al campo la registran. Entonces, dependiendo si solo la vemos o solo está cantando, o vemos que hay cortejo, cópulas, o ya registramos nidos o las crías, pues hay unas categorías. La categoría de segura es que nos dice que hemos encontrado un nido o pollos, cebas de pollos, y entonces eso nos asegura que esa especie está criando en esa cuadrícula. Entonces, como veis aquí, están las categorías de posible, probable y segura. Esto se dibuja en el mapa y bueno, nos da dependiendo de cada especie, nos da una información que complementa toda la distribución de cada una de las especies. Normalmente en las zonas centrales de su distribución, pues casi todos los puntitos que veremos pues serán de reproducción segura. Y en la periferia, pues habitualmente, que es más complicado, en la periferia de la distribución, pues obtenemos más categorías de la distribución posible. Y también esto depende del esfuerzo de muestreo que se haga en cada una de las cuadrículas. Si está poco visitada, pues es más difícil encontrar nidos. Y si son cuadrículas que no solo han sido visitadas por uno o dos colaboradores o voluntarios, sino que se han visitado con mucha frecuencia, pues la mayoría de las especies pues suelen aparecer con categoría segura. O sea que el esfuerzo es muy importante para completar la información de esos cuadritos de 10 por 10 kilómetros. La distribución obtenida pues se ha comparado con el anterior atlas, porque esto nos da una información de cuáles pueden ser los cambios obtenidos en la distribución de las aves. Los cambios en la distribución de las aves se ve con un tercer mapa que veis en esta diapositiva, en el que el color amarillo anaranjado nos dice que continúa la especie. Los rojos nos habla de que han desaparecido de esas cuadrículas y los azules nos dan información de que se ha registrado esa especie por primera vez con respecto al compararlo con el anterior atlas. Entonces, en el caso de la alondra, como veis, pues las poblaciones más importantes se mantienen, como veis en todo Castilla y León y todo, digamos, la mitad norte peninsular, domina ese color anaranjado o amarillento, y sin embargo vemos que por la mitad sur peninsular pues aparecen muchas cuadrículas en rojo. Esto quiere decir que la alondra ha desaparecido de esas cuadrículas en las que estaba presente en el atlas anterior, se reproducía en esas cuadrículas. Esto además coincide con la tendencia de esta especie, que no solo en España, sino en muchas otras zonas europeas, la alondra tiene una tendencia muy negativa. Se está reduciendo su distribución y se están reduciendo las poblaciones. Toda esta información, como veis, todos estos trabajos son herramientas, como lo he dicho al principio, son herramientas fundamentales para luego que la organización pueda decir, pues esto pasa con estas especies están amenazadas, estas van por buen camino, estas no están tan bien. O sea que cuando en los medios de comunicación contamos algo, nos basamos en todo este contenido que se va generando en todos estos 13 programas
de seguimiento de aves. Muy bien. Bueno, como habéis visto y os he contado, no hemos conseguido la cobertura, es decir, no hemos conseguido información de las 5.600 cuadrículas. Entonces, ahora existen unos análisis análisis estadísticos que nos permiten generar unos mapas, modelos, que son como los que podéis ver todos los días cuando nos dan la información meteorológica. En algunos mapas nos predicen cómo va, por dónde va a llover más, por dónde va a llover menos, o por dónde va a nevar, o dónde hay niebla, o está el día despejado, etcétera. Entonces, ese mismo tipo de análisis se hace con los datos que se generan en el Atlas y nos permite conocer pues más información de las aves. En este caso, para la alondra, generamos un mapa modelizado de probabilidad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que si nosotros visitamos una de estas cuadrículas del norte, aquellas que veis con manchita marrón muy oscura, pues es muy fácil que cuando vayamos nos vamos a encontrar con la alondra. Sin embargo, por el sur, estas que tienen una manchita naranja muy clarita, o las que pues es más complicado, o son muy escasas o puntuales, las alondras en esa cuadrícula. Incluso la blanca nos dice pues que la probabilidad de que no la encontremos es nula. Vamos a ir a estas zonas, por ejemplo, aquí en Extremadura, por toda gran parte de Extremadura, pues es muy complicado que nos encontremos con una alondra. Y además, otro modelo que hemos creado, gracias a los modelos, en estos modelos siempre contamos con toda la gente que trabaja con la naturaleza, y en este caso con aves. Nos han ayudado para hacer estos modelos la Universidad de Málaga. Todo el conjunto de personas que trabajan con este tipo de modelos nos han ayudado para crear estos mapas. Entonces, un segundo mapa, aparte del que os he enseñado anteriormente de probabilidad, es el de favorabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que son zonas que son muy adecuadas para que esté la alondra, que en general coinciden con el otro mapa anterior en el que hablábamos de probabilidad para que encontremos esa especie. Entonces, si veis en este mapa, el verde este oscuro coincide con la distribución encontrada. O sea, aquí es muy fácil, muy probable encontrar a la alondra, y además este verde oscuro nos dice que tiene zonas muy favorables, o sea que son muy adecuadas para que la alondra esté. Y tenéis aquí la leyenda, donde veis que del blanco al verde oscuro nos indica si son zonas muy desfavorables o son zonas muy aptas, muy adecuadas para encontrarnos a la alondra. Normalmente, pues, estos mapas se han hecho con un montón de valores y de valores ambientales, geográficos, etcétera, y todo esto metido en unos análisis nos dan este tipo de mapa. Aparte de la presencia, pues longitud, latitud, el tipo de hábitat, la insolación, la distancia a los núcleos de población, bueno, muchas variables que hacen que obtengamos este tipo de mapa. Este sería otro caso, dependiendo un poco de las categorías que utilicemos, pues nos dan unos mapas con mayor o menor fiabilidad. Aparte de estos mapas modelizados, como comentaba, se han incluido censos directos o específicos. Estos censos son los que se hacen todos los años desde la organización, desde el área de ciencia ciudadana, y esa información nos ayuda a completar también el atlas para especies, como en este caso,
el buitre leonado. El buitre leonado se hizo un censo nacional y entonces también en este atlas se muestra, pues en este caso, donde encontramos cómo están distribuidas todas las colonias de buitre leonado. Todo esto complementa muy bien toda la información que se ha generado en esta publicación. Además, ¿qué hemos hecho en este caso? Pues comparar la distribución que hay en primavera con la distribución en invierno. Y para ello lo que hacemos es mostrar los mapas que se hicieron en el primer atlas en el periodo de invierno. Y aquí, como veis, que también se obtuvieron los primeros mapas modelizados, fue el atlas en el que por primera vez trabajamos con este tipo de mapa. Pues el caso de la alondra, si lo comparamos con lo que veíamos en los de primavera, veis que la alondra cambia de distribución en invierno. Además, nos llegan poblaciones de Europa y se mueve también a zonas más meridionales del Valle del Guadalquivir, de la Meseta Sur, de Extremadura. Recordad, por ejemplo, que en Extremadura estaba casi vacía de alondra y en este caso en invierno, pues veis aquí que por toda la mitad sur peninsular o en Extremadura, pues está muy presente. Esto nos ayuda a aprender mucho de qué es lo que hacen nuestras aves. Con todos estos datos cuantitativos que se han obtenido con los transectos, es decir, contactos, en estos transectos lo que se hacen, se van haciendo recorridos y se van apuntando cuántas alondras vemos en un radio de 25 o más de 25. Cuántos gorriones, cuántos estorninos, cuántas urracas, todo esto el colaborador lo va apuntando y este dato también es muy importante porque, como veis ahora en esta diapositiva, sirve para en este caso, intentar calcular las poblaciones que existen en cada comunidad autónoma y qué población tenemos para el conjunto de España. Y aquí veis, por ejemplo, en el caso de la alondra, pues con el cálculo hecho nos dice que contamos con un promedio de más o menos de 2 millones de alondras en este periodo. Siempre estos datos, para aquellos que no manejan mucho la estadística, hay que tener en cuenta que no son datos exactos y por eso se ponen unos intervalos, como veis aquí, en el que este dato varía. O sea, en este intervalo de 2.300.000 a 2.500.000 se centra más o menos la población de alondra y aquí estaría el valor promedio. O sea que no son, en estadística no se trabaja con un dato exacto, 25.375.926 gorriones son los que hay. Pues no, no es así. Es muy difícil obtener ese dato exacto y se trabaja con este tipo de datos. Y por eso si cuando entréis en el Atlas a consultar este tipo de datos, veréis esta primera columna que es la media o el promedio y luego estos intervalos entre los que varía el cálculo. Con ayuda del programa SACRE, que como he dicho se hace todas las primaveras, y todas las primaveras muchos voluntarios salen a contar aves en 2 visitas, 2 simples visitas, que fijaros qué información nos proporciona. Es una información muy valiosa, valiosísima. ¿Por qué? Porque es la forma de conocer qué pasa con nuestras aves, en este caso la alondra. Y desde 1998 que se va haciendo este programa de seguimiento de aves comunes en primavera, SACRE, pues veis aquí que esta curva que se hace después de hacer unos análisis con esos datos, pues podemos ver que la alondra desde 1998 mantiene una tendencia negativa que, si veis aquí en 2018 cuando se acabó el Atlas, pues un menos 34,7 lo que refleja. O sea,
Esto es un índice lo que nos cuenta este tipo de información y nos está llamando la atención, no solo para la alondra, sino para muchas otras especies, que algo pasa. Algo pasa que cada vez hay menos alondras, no solo para las alondras, sino para muchas otras especies. También es verdad que para otras especies, como son las de zonas de bosques o las zonas de arbustivas, muchas de ellas presentan una tendencia positiva. Todos estos datos nos ayudan a comprender mejor cuál es la situación de nuestras aves. También aquí veis una tablita más abajo que lo que hemos hecho es ver por una serie de regiones, teniendo en cuenta sobre todo la vegetación, por dónde puede estar disminuyendo más o menos en este caso, la alondra. Y vemos que justamente la región eurosiberiana que se encuentra en el norte peninsular es donde hay un acentuado declive de la alondra, pero sobre todo es en la meseta sur, en la zona mediterránea sur. Fijaros que menos un 78,8%. Es un valor altísimo, el más alto sería en torno a 100, y esto nos está indicando que algo estamos haciendo mal. Aparte de conocer las poblaciones, pues también con estos datos, como se va apuntando cuando vamos haciendo estos recorridos, si vamos por un encinar, si vamos por un bosque de ribera, un alcornocal, pinares, zonas de cultivo o pueblos y ciudades, pues esta información lo que nos indica es cuáles son los hábitats, aquellos ambientes que les gusta más a cada una de las especies. En este caso, a la alondra, pues los herbazales y los cultivos de secano parece que es lo que prefiere. Y los mosaicos agropecuarios. Veis que las barritas se alargan en esos ambientes que la alondra le gusta criar y estar presente. Y este valor se da, como veis aquí abajo en la leyenda, con densidad media. Y además, como estos valores, como pasaba con las poblaciones, no son exactos, también damos ese intervalo que os mencionaba anteriormente, que es el intervalo de confianza. Bueno, pues con todo y esto que hemos, después de publicar y analizar toda esta información, ¿qué es lo que hemos obtenido? Pues en el conjunto de las especies hay algunas que nos llaman mucho la atención. Especies que están a punto de extinguirse. Dos aves marinas. El arao común, que, las pocas parejas que quedaban se encontraban en la costa gallega, en Galicia, y en los últimos años ya es que ni crían. Ha desaparecido y posiblemente estemos asistiendo a la extinción de una especie que criaba en España. La gaviota tridáctila, pues pasa exactamente lo mismo. Hemos pasado unas poblaciones importantes de este tipo de gaviota, que también criaba en Galicia, en algunos islotes y acantilados, y prácticamente pues hemos registrado unas poquitas parejas. El último dato es de una pareja y posiblemente pues también asistamos a su desaparición, a no ser que en estos próximos años se vuelva a presentar. Para considerar una especie extinguida, siempre hay que la UICN, como decía, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tiene un protocolo en el que considera una serie de años para considerar a una especie extinguida. En este caso sería para España. Algunas especies que ya no se consideran reproductoras, pero que son de reproducción muy puntual, y en el anterior atlas pues fue algo puntual la cría. Pues algunos a lo mejor no suenan
el nombre de estas aves porque son muy escasas, el bisbita pratense, que hubo algún registro en el norte peninsular, el charrán bengalí, que se registró ocasionalmente criando en la albufera de Valencia, la gaviota argentea europea, que crió en alguna zona cantábrica, y bueno, de aquí destacar el torillo andaluz, que es una especie pues amenazada a nivel mundial, que ahora mismo solo cuenta con poblaciones en nuestro entorno, pues en el norte de África, en zona de Marruecos, tal vez en Argelia, muy reducidas, y en España ha desaparecido. Se llevan ya unas cuantas décadas en las que no se ha podido registrar esta especie, que por daros una pista de cómo es el torillo andaluz, pues es como si fuera una especie de perdiz más pequeña, y el sonido imita un poco al que emite, imita un poco como si fuera un toro, una vaca, pero mucho más suave. Entonces, desde los últimos registros en torno a las marismas del Guadalquivir, hace 4 décadas, en el segundo atlas sí que hubo un registro puntual, pero ya no se ha vuelto a registrar ningún tipo de observación. También han aparecido algunas aves nuevas. El flamenco enano, que ha criado puntualmente en alguna zona con Fuente de Piedra, pues ha registrado muchas veces unidos a las colonias del flamenco rosado. Gavión atlántico, que ha colonizado algunos islotes e islas de la franja cantábrica y gallega, atlántica gallega. Una cría muy puntual de la grulla común, que se extinguió ya a mediados del siglo pasado, el ibis eremita, pero el ibis eremita también ha criado debido a que hay un programa de reintroducción en la zona de Cádiz, y sí también se han registrado en este atlas los primeros datos de cría de tórtola senegalesa en la España peninsular, en la zona sevillana. Esta tórtola es africana y muy abundante, y también, sobre todo, en las Islas Canarias, donde tras las primeras citas de cría hace 2 décadas, se ha ido extendiendo por muchas de las Islas Canarias. El número de especies también ha variado ligeramente porque bueno, pues los científicos van estudiando las especies y a veces se dan cuenta que lo que consideraban una especie, pues no es una especie, son dos. Y aunque se parecen muchísimo, pues hay datos genéticos o datos de algún tipo de rasgo que nos hacen, después de análisis taxonómicos que se llaman, pues considerarlas que son especies diferentes. Es el caso de la pardela cenicienta, que antes la considerábamos como una especie y ahora se ha dividido en mediterránea y atlántica. El alcaudón real, que ahora tenemos el alcaudón real norteño y el alcaudón real que cría aquí en la península, que casi prácticamente pues tenemos prácticamente no, toda la población de este alcaudón. Y lo mismo, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, la curruca carrasqueña, que se ha dividido después de este tipo de estudios en curruca carrasqueña y subalpina. Dos especies diferentes. Por mencionar también, que es muy importante, el pito real, de muchas que conoceréis, que es muy típico de todos los bosques de ribera. Después de revisar la información y hacer estudios, pues se ha decidido y se ha visto, se ha concluido que el pito real de la península ibérica es una especie diferente. Entonces ahora es el pito real ibérico. Y eso nos conlleva a tenerlo en cuenta porque es una gran responsabilidad a la hora de conservar las aves. En cuanto a la importancia de las aves españolas en Europa, que como ya os he dicho, toda esa información ha pasado al Atlas Europeo, pues fijaros
la importancia que tiene España en el conjunto de las aves europeas. De 625 que se han registrado en el Atlas europeo, más de la mitad las podemos encontrar en España. De las que se reproducen, pues lo mismo. Un 51% de ellas las encontramos en España. Las que son nativas, es decir, estrictamente europeas, 288 tenemos en España. Exóticas, pues también mantenemos un porcentaje importante. Endémicas, un 45% y casi endémicas, un 71%. O sea, esto nos da mucha información de cuál es el peso, la importancia de las aves que tenemos en España con respecto al resto de Europa. Y el trabajo importante de conservación en el que tenemos que seguir trabajando. En este caso, contaros que España presenta 9 endemismos mundiales. ¿Qué quiere decir esto? La palabra endemismo quiere decir que solo se encuentra en esa zona. Es endémica, en este caso, de España, pues que solo la podemos encontrar en España. Y en este caso, muchas de ellas, casi la mayoría, las encontramos en las Islas Canarias. El mosquitero canario, las 2 palomas de la laurisilva, la pardela balear, los 2 pinzones azules o la tarabilla canaria. Son ejemplos de esas especies que se encuentran en este archipiélago. Pero también contamos con un endemismo en las Islas Baleares, que es la curruca balear. Es decir, que esta curruca solo la vamos a poder encontrar en las Islas Baleares. No obstante, también encontramos 10 endemismos europeos. La alondra ricotí, la butarda, la focha moruna, el bulbul naranjero, que ha empezado a criar recientemente, vencejo cafre, etcétera, 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 etcétera. Y también destacar que en este conjunto hemos visto que España es importante para muchas de las, más del 50% en la distribución. Pero no solo eso, sino que las poblaciones que hay en España representan para 32 especies un 75% de su población. Esto nos indica que tenemos una gran responsabilidad en la conservación de muchas aves, algunas en una situación muy crítica, como la cerceta pardilla. La cerceta pardilla está en una situación muy crítica, pero bueno, algunas de estas poblaciones van mejor, como el águila imperial ibérica, pero otras no van tan bien, como los alcaudones, la perdiz, que ahora veremos, la estornino. Bueno, de aquí otras van mejor, el estornino se mantiene, el abejaruco también está mostrando tendencia negativa. Bueno, todo esto lo conocemos con otro tipo de análisis que ya vemos al final, ahora a continuación, que es trabajar para valorar el estado de conservación de las aves. Y eso se hace con la ayuda de la preparación de un libro rojo. En ese libro rojo, con toda esta información que hemos obtenido del Atlas, con toda la información que se obtiene de los programas de seguimiento, ¿qué hacemos? Pues valoramos por dónde se distribuyen, si la distribución se ha ampliado, si ha disminuido, si las poblaciones crecen, se mantienen o se reducen, o si la tendencia es negativa o positiva o es estable. Estos 3 parámetros, distribución, población y tendencia, son los que nos hacen crear un trabajo como es el libro rojo. Y nos dan información de cuál es el estado de las aves en España. Entonces, con toda esta información, ¿qué ha pasado? Pues que hay se han podido evaluar 398 aves, de ellas, pues casi amenazadas, contamos con 51, vulnerables, 33, en peligro, 19, en estado crítico, 18. Y bueno, aquí ya contamos con las que están que se consideran extinguidas, que son 4,
y 8 en una situación muy crítica. Aquí veis de todos los taxones o todas las taxones o especies que se han evaluado, que ha habido suficiente información para saber cuál es su estado de conservación, pues estos son los porcentajes. Algunas no se han podido evaluar porque no hay información suficiente. Hay especies que son muy difíciles de censar, muy difíciles de ver, las poblaciones son muy reducidas y entonces no contamos con información suficiente como para poder evaluar con esos criterios que se establecen cuál es su situación de conservación. Aquí ya finalmente os he puesto unos ejemplos de algunas aves que pues tienen diferente situación de conservación. El escribano palustre, un ave tal vez menos poco conocida, pero que bueno, es común o ha sido común en muchos de nuestros humedales y nos advierte de que en nuestros humedales algo pasa porque la especie que cría en nuestro territorio pues cada vez parece que va peor y se encuentra en peligro crítico porque sus poblaciones cada día son más escasas y están en una situación que hay que trabajar para que esas poblaciones crezcan y para que vuelvan a colonizar nuevos humedales como algunas zonas albufera de Valencia, otros humedales de la costa mediterránea o el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que son algunos de los sitios donde se presentan. En Galicia también hay unas pequeñas poblaciones muy importantes en las que hay que trabajar para su conservación. Otra especie, pero en este caso es la aguja colinegra, que es prácticamente, pues en los últimos, es una especie que siempre ha sido muy escasa. Últimamente, pues cría, y no todos los años, en humedales como las lagunas de Villafáfila o puntualmente la laguna de la Nava, para estos humedales, para que veáis la importancia de su conservación. Pues alojan especies, como en este caso, de cría muy puntual y muy ligada al estado de inundación y de conservación de estos humedales. La gaviota tridáctila, que como ya os había comentado, pues en peligro crítico, que bueno, apunta, si sigue así, a que ha desaparecido o va a desaparecer. Solo una pareja, 2 parejas en los últimos censos y bueno, se está trabajando en hacer un seguimiento de los lugares en los que se reproducía, pero en los últimos años no aparecen o no hay indicios de que esté reproduciéndose. En este caso, la gaviota tridáctila sí que es una especie que nos visita más en invierno, pero en invierno porque desciende de las zonas de invernada o bien muchas veces llegan incluso hacia el interior peninsular arrastradas cuando en invierno se presentan fuertes vientos y episodios de borrascas con temporales que son capaces de arrastrarlos a muchas zonas del Cantábrico, incluso humedales del interior. El cernícalo vulgar, una rapaz muy común hasta ahora, pero fijaros en qué situación ha salido valorada, en peligro. Es un indicador más de qué está pasando con nuestras aves, sobre todo las que están ligadas a la agricultura. La mayoría de ellas están en una situación que van a peor, la agricultura intensiva, los métodos de cultivo, la desaparición de la ganadería extensiva, el abandono rural. Todo esto está haciendo que aves como el cernícalo vulgar, la alondra, que os ponía el ejemplo, la butarda, el sisón, las gangas, todas estas especies que muy ligadas a la actividad del hombre, a la actividad agrícola, pues están con una tendencia muy negativa, mermadas sus poblaciones y cada vez que hacemos un nuevo censo la situación es más alarmante. El alcaudón común, los alcaudones también presentan
tendencias muy negativas y fijaros, una especie que antes pues, se veía en cualquier pueblo, muy ligada también al ganado, a la presencia de ganado. El ganado generaba muchos insectos, muchos artrópodos, muchos coleópteros, de los que se alimentaban los alcaudones, y esto hace que al no tener alimento, pues la especie mantenga o tenga una tendencia muy negativa. Otro ejemplo, el martín pescador. Fijaros que el martín pescador pues llama la atención. Ya, ¿qué pasa con nuestros humedales? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es la calidad o qué pasa con nuestros ríos, nuestros arroyos y las zonas donde crían los martines pescadores? Pues hay que trabajar para conservar todos estos humedales y ver qué está ocurriendo, porque el martín pescador nos está avisando, nos está encendiendo ya la luz roja de que no estamos haciendo las cosas bien. Entre las rapaces nocturnas, pues el autillo que en primavera adorna el ambiente sonoro de la noche, aparte de los grillos que también van a menos, pues los autillos cada vez el sonido es mucho menos oído por la gente que sale al campo o por la gente que disfruta del sonido que podemos escuchar en primavera o en verano. Y aquí otro ejemplo de especie muy común. Habéis oído que hemos hablado muchas veces del gorrión común, que son poblaciones muy grandes, pero que están bajando el número de gorriones, y es una especie que es tan común que muchas veces pues es complicado saber qué está pasando, porque son tantos gorriones que pasar de muchos millones a menos millones pues resulta complicado. Entonces, la información, ¿cómo la obtenemos? Pues con estos programas de seguimiento, en este caso con el programa SACRE. Esto lo que nos ayuda a conocer cómo especies muy comunes pueden estar con tendencia positiva o con tendencia negativa. Este es el caso de la perdiz roja. La perdiz roja, pues hace unas décadas muy abundante por todos nuestros campos. Ahora resulta que se hace cada vez más complicado ver una perdiz. Hay zonas de Castilla-La Mancha pues que antes eran muy comunes, y ahora te das un paseo y encontrarte con un grupito de perdices o con alguna perdiz pues cada vez es más complicado. Otra especie en común, el vencejo común, en el cual pues hemos estado, pues estamos trabajando porque las ciudades, los pueblos, pues cada vez se hacen menos cómodos o menos adecuados para que esta especie encuentre los huecos y orificios donde instalar sus nidos y donde criar todas las temporadas para sacar las siguientes generaciones adelante. También habéis oído hablar de que, pues los insectos en general a nivel mundial han disminuido un porcentaje muy elevado. Todo esto, claro, afecta a las aves insectívoras, como en este caso. Los vencejos todos los años vienen a criar a nuestros pueblos y ciudades y son una especie que nos libera de moscas, mosquitos, pulgón y muchos otros insectos que capturan en vuelo. Si no existen alimento, pues todos los años sacan menos presas, no encuentran los lugares adecuados para criar. Todos estos factores hacen que esta especie tan común pues deje de ser tan común. Y en lugar de encontrar bandos de 50, 60, pues estos bandos ahora son mucho menores. De cara al que no conoce bien las aves, pues nota que están presentes, pero no existe esa capacidad para detectar que están disminuyendo o lo pueden intuir. Pero, como decía, los programas de seguimiento de aves son los que nos dan esa información que es tan útil para valorar el estado de conservación de aves como el vencejo. Y bueno, el quebrantahuesos, que ha estado
en un estado muy crítico, con unas poblaciones muy localizadas en el Pirineo, pues gracias a todo el trabajo de conservación que se lleva haciendo, pues tanto por las organizaciones conservacionistas como la administración, está teniendo pues su reflejo. Las poblaciones parecen ir a más, no obstante hay que tener cuidado porque van a más, pero la población es muy reducida, hay que estar atentos y bueno, pues la población va más y entonces es posible que ya deje de ser, bueno, de hecho ya está siendo de dejar de ser solo observado en el Pirineo y existen otros macizos montañosos en los que se está trabajando en la reintroducción y en los que contamos con su presencia, pues cada vez esperemos que sea más habitual. Y bueno, ya por ir terminando, solo comentaros que toda esta información, como dije inicialmente, se encuentra en un formato web. Entonces esta es la dirección donde podéis entrar, existe un índice y en aquella especie en la que estéis interesados, pues podéis consultar los mapas de distribución, los modelizados, los que están en invierno, las poblaciones, etcétera. Toda la información que se ha generado en este trabajo. Y claro, pues como decía, en todo este trabajo pues no es un trabajo de unas pocas personas, es trabajo de muchas voluntarios, colaboradores, socios, un comité científico con el que hemos trabajado, análisis de datos, grupos de trabajo que tenemos en la Sociedad Española de Ornitología, que trabajan con taxonomía, con aves raras, con las aves exóticas, con las aves que se presentan de forma anecdótica, además también con información de las comunidades autónomas. Un trabajo que siempre, bueno, con el AEMET siempre aporta información sobre cómo ha sido la situación del tiempo en ese periodo y siempre pues contamos con su análisis y el dibujo que hace de la situación en ese periodo de trabajo y algunas entidades que nos han apoyado, aunque hay que decir que este trabajo, este atlas, ha sido fundamentalmente un presupuesto aportado por la propia organización. Sin el interés de una organización como SEO BirdLife, que trabaja desde 1954 en la conservación de las aves, no hubiera sido posible tener esta radiografía de las aves en este periodo. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra atención y bueno, cualquier pregunta que os haya surgido o que tengáis, pues estoy a vuestra disposición. Bien, Blas, muchas gracias. Tenemos unas cuantas preguntas del público. Eso está bien. A ver, mira, por ejemplo, Ana Olaya pregunta, ¿cualquier persona puede participar en los censos? ¿Hay que tener grandes conocimientos en identificación de aves? Bueno, pues en nuestra página web, todo aquel que esté interesado en participar, solamente tiene que meterse en la parte de ciencia ciudadana y en todos los programas que he señalado al principio, pues bueno, unos necesitan más conocimientos sobre las aves y otras menos. Por ejemplo, pues el salir a contar aves nocturnas. Pues como nos tenemos que aprender muy poquitas especies de aves nocturnas porque solo hay muy pocas, pues es mucho más fácil. Claro, hacer transeptos sería mucho más complicado en este caso, pero contar aves acuáticas, que tenemos todos los inviernos, pues es más fácil. Depende un poco también del programa o del censo que tengamos en esa temporada o ese año. Pero se trata de entrar, ver en qué consiste el censo, que siempre se ponen unas instrucciones y unas fichas muy sencillas,
Además, ahora tenemos unas aplicaciones que se pueden utilizar a través de cada colaborador en su propio móvil, puede registrar las observaciones y bueno, es muy fácil colaborar. Hemos tenido censos de avión común, que el avión común es una especie muy común en los pueblos y es muy fácil de contar. Entonces, es un poco ver cómo se ajusta el perfil de cada uno al programa en el que puede participar. Muy bien, siempre hay alguno para todos, Eso para es. distintos tipos de personas. Pues un poco con lo mismo que estás contando, ¿qué proyectos de ciencia ciudadana se encuentran actualmente abiertos y cómo podemos informarnos si queremos colaborar con ellos? Sí, bueno, pues todos los años vamos lanzando nuevos proyectos. Seguimos trabajando pues en programas, como decía, el de contar aves en primavera, el de invierno, que acaba de finalizar este mes, o censos que vamos a poner en funcionamiento, pues en breve, en el mes de marzo. Pero no solo eso, sino que puedes colaborar aportando notas, o sea, observaciones sobre aves exóticas, porque tenemos un grupo de trabajo que trabaja muy bien con estas especies y nos da una información de un gran valor para conocer uno de los factores más importantes y de amenazas para muchas especies, que son las especies invasoras. Luego tenemos un programa que es IBER, en el que colaboran muchas otras entidades y es un trabajo, bueno, de revisión y de datos de aves muy importante a escala nacional. Y bueno, esto se trata de, bueno, pues en nuestras salidas al campo, excursiones, cuando vamos a una humedal, cuando vamos al parque, se trata de registrar qué aves vemos. Si vamos a un parque, pues si vemos gorriones, urracas, pito real, etcétera, pues en este programa que se llama IBER tenemos una aplicación que descarga y ahí podemos hacer nuestras anotaciones y además con este programa lo que hacemos es aprender. Vamos aprendiendo de qué aves hay en nuestro jardín, qué aves hay en el pueblo que vivimos, qué aves hay en nuestro parque, en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. También está un programa de fenología, el programa Aves y Clima, que trata pues de registrar cuándo vemos a aves por primera vez, sobre todo las aves estivales que llegan ahora. Pues aquí apuntar la primera golondrina que vemos llegar a nuestro pueblo, el primer avión común, cuándo llega el primer vencejo, cuándo las cigüeñas ocupan los nidos. Todos estos datos son importantísimos porque a lo largo de apuntarlo todos los años hace que podamos tener información muy interesante para valorar aspectos como el cambio climático. ¿Cómo el cambio climático puede estar afectando a la llegada de la golondrina? Pues eso lo podemos ver si hay mucha gente que todos los años va apuntando cuando llega la golondrina a su pueblo o a los nidos que tiene allí en su casa. Entonces podemos ver si la golondrina se ha adelantado, se ha atrasado y con todos esos datos poder trabajar para valorar si se debe al cambio climático o se debe a algún otro factor. Entonces es cuestión de ir valorando cada uno de estos programas y ver en qué se puede participar porque hay de sobra para trabajar y aportar información. Nosotros tenemos participantes de los paseos ornitológicos y las actividades que tienen la aplicación IBERT y me llama mucho la atención. Claro, nosotros como estamos haciendo la actividad o sea, somos los que la llevamos, pues no podemos ir con la aplicación, pero el otro día, el sábado, en un paseo ornitológico, 31 especies, solo aquí alrededor del lago. Claro, la casa de campo es que es una zona para aquel que quiera aprender y no haya venido a ver aves a la casa de campo, les invito a que se den un paseo por aquí. Está lleno de pitos reales, tenés aves acuáticas en el lago, muchas que vienen a pasar el invierno, cormoranes, zampullines, azulones, y luego además en el encinar y toda la vegetación, es que es una delicia darse una vuelta, prestar atención a los cantos, a las aves que se pueden ver, a los agateadores, eh,
carboneros, herrerillos, bueno, hay un elenco de especies muy grande y bueno, para aprender, pues es una buena escuela. Sí. Mira, otra preguntilla. Pregunta Andrés Álvarez. ¿Qué veracidad dais a los datos recogidos por los voluntarios? ¿Se cotejan? Y bueno, luego te pregunta otra cosa que te hago después para Sí, ampliar. todos los datos, bueno, tenemos primero una red de coordinadores. Los coordinadores van recogiendo la información bien de su provincia o bien de las comunidades. Todos estos coordinadores ya son el primer filtro que hacen de información, porque bueno, puede haber algún voluntario que por lo que sea pues no haya tomado bien la información, no se haya confundido, lo que sea, siempre hay errores. Pero esos errores se van filtrando primero con los coordinadores, luego hacemos una revisión con la coordinación central y además, bueno, luego hay, una vez que, por ejemplo, se dibujan mapas o se hacen gráficas, si sale algo extraño, pues volvemos a revisar datos para ver ese valor si está generando, hay algo que genere un error. De todas formas, en el conjunto, cuanto más voluntarios, si hay algún error, al final ese error se diluye. Y entonces, como en general la información que se aporta es buena, que haya algún error, un pequeño error, no tiene mucha importancia. Siempre hay que evitar que todos esos errores y por eso están esos filtros. Pero es lo que comentaba. Tenemos tantos colaboradores, fijaros que en el Atlas pues han colaborado más de 3.000 personas. Pues aunque haya alguien que se haya confundido o unos pocos, al final salta el error y se diluye. Muy bien. Andrés también te pregunta si el hecho de que se estén considerando a nuevas subespecies es porque no se conocían antes como tal o son fruto de la evolución. Bueno, la evolución trabaja muy largo, vamos, no, cambios evolutivos no podemos ver, porque es en largos periodos de tiempo. Lo que sí es verdad que con las nuevas avances en la investigación de la taxonomía, pues se trabaja sobre todo con material genético. Y entonces con el material genético se hacen unos análisis los que se coteja cómo se parece el ADN, que vos todos habéis oído hablar, y entonces cómo se parece el ADN de estas poblaciones con las de otras. Entonces cuando ven que no es tan parecido como debería ser, pues entonces dicen, uy, aquí pasa algo, porque veo que el plumaje es igual, pero hay cosas que no cuadran. Y entonces con esos análisis que se hacen es como luego una especie que estaba considerada subespecie, dicen, no, es que es una especie por esto, todo justificado, no es todo capricho, sino es un análisis científico, el que se hace para considerar, por ejemplo, que el pito real ibérico es una especie. Muchas veces también hay debate entre el colectivo científico y unos, porque hay veces que está cogido con pinzas, no cumple exactamente todos los criterios, entonces hay pequeñas variaciones que muchas veces también al observador de aves común pues le fastidia. Dice, vaya, ahora me han hecho este cambio y yo que conocía esta especie, ahora me dicen que es distinta. Pero bueno, es la ciencia y tenemos que estar también en paralelo, trabajando en paralelo con la ciencia, porque además es que lo que se genera gracias a muchos voluntarios también es ciencia ciudadana. A ver, Belén García pregunta si colaboran con SEO otras organizaciones o solo particulares. No, nosotros no solo son voluntarios, sino organizaciones de muchas otras provincias, comunidades, no solo los grupos locales, que tenemos más de 40 grupos locales que son de socios, sino que mucha gente que participa ni siquiera es socio, solamente, bueno, pues no es socio, pero le gusta participar, o son organizaciones locales de otras zonas, pero que quieren participar. Y nosotros estamos abiertos a cualquier forma de colaborar y de contribuir. Muy bien. También pregunta Belén que ha estado
ojeando vuestra web y que colaboráis, bueno, que más bien colabora con vosotros Red Eléctrica de España. ¿Sabes si ellos están haciendo algo sobre electrocuciones y colisiones de aves? Bueno, nosotros tenemos un programa que es Tendidos Sostendidos, en el que trabajamos de forma activa con todas las empresas que se dedican pues a este sector para, bueno, pues ya sabéis que es un importante factor de amenaza, que mueren electrocutados o por choques muchas aves. Y bueno, pues hay un compañero del área de conservación que trabaja directamente para, bueno, pues para que se hagan todas las modificaciones y todos los trabajos que se tengan que hacer para evitar esta amenaza. No es fácil y seguimos día a día, pero ahí estamos trabajando duro. Muy bien. Y de momento la última pregunta, no sé si entrará alguna más. Andrés te pregunta si estamos observando en estos muestreos que el cambio climático también está afectando a la presencia o ausencia de aves en la península. Bueno, pues el cambio climático es un factor más y no es la adaptación al cambio climático no es una cosa rápida, sino que va a largo plazo. Y más que el cambio climático es el cambio global. El cambio global que viene determinado por la actividad del hombre. Pero sí es verdad que eh, episodios de calima, por ejemplo, muy frecuentes en las Islas Canarias, han dado lugar a llegada de aves africanas. He mencionado la tórtola senegalesa, que es una especie africana, ha colonizado ya el sur peninsular, las Islas Canarias. Hay poblaciones de aves que empezaron a criar ya pues desde mediados del siglo pasado y que con unas mejores condiciones han ido extendiendo desde la zona suroeste peninsular o desde la zona meridional a zonas más norteñas. Es el caso de la golondrina dáurica, que ya casi está prácticamente por toda la península, el vencejo moro o, la tórtola senegalesa, como decía. Incluso ha habido una cría puntual del corredor sahariano en una zona de Granada. O sea que, bueno, todo apunta y según los modelos sí que predice que hayan cambios en la distribución de algunas aves afectadas por este cambio climático. Pero para eso es importante ir repitiendo periódicamente este tipo de trabajo para que veamos cómo va cambiando la distribución y podamos estudiar cuáles son qué es lo que afecta a estos cambios de distribución. Poderlo valorar es una herramienta fundamental. Muy bien. Bueno, de momento yo creo que ya lo vamos a dejar aquí porque no entran más preguntas. Todo el mundo dice que ha sido muy interesante, que te agradecen tu colaboración. Y pues nada, también yo les invito a que si quieren apuntar ya para el año que viene el SACIN, nosotros lo hacemos también, llevamos ya 6 o 7 años haciéndolo y ya sería para el mes de noviembre, diciembre de este año, porque lo acabamos de hacer este mes a principios. Y bueno, que si, pues yo qué sé, pues para empezar, si quieren hacerlo con un grupo organizado, lo pueden hacer también con nosotros de la Casa de Campo. También os agradeceríamos que rellenarais una evaluación. Tenéis el enlace debajo de aquí de la publicación. Y nada más, y esperamos que nos veamos pronto. Y muchas gracias a Blas por participar y por enseñarnos tantas cosas interesantes. Bueno, hasta pronto. Pues nada, hasta pronto y bueno, que ya sabéis que contamos con vosotros. Podéis participar desde lo más sencillo y si estáis preparados, pues adelante para trabajos más que se necesita más conocimiento. Pero bueno, que también deciros que hay cursos en los que ayudan a que la gente se adentre en el mundo de las aves y descubra ese maravilloso mundo que es el de las aves. Hacen falta solo prismáticos. Algunas, bueno, para nocturnas con el oído también. Prismáticos y sobre todo oído. Y bueno, y ponerle ganas y de entrar en este mundo que, bueno, que va en auge a nivel mundial
y que es una actividad en muchos países que está siendo, bueno, una de las principales actividades de ocio, salir a ver aves. Bueno, Gracias a todos. hasta luego.